Nos encontramos aquí en Granada con el ministro Roberto Luque, con quien vamos a conversar sobre el estado de las vías. Ministro, gracias por este tiempo para Conexpreso. ¿En qué estado se encuentra la red vial con la presencia del invierno? ¿Se ha realizado algún estudio? Bueno, de manera general no se ha realizado un estudio integral para saber cómo está la red vial estatal de manera general, pero todas las direcciones provinciales y las subsecretarías zonales tienen la obligación de mes a mes hacer evaluaciones para subir a un sistema integrado el estado de la red vial estatal. No ha cambiado mucho respecto a lo que teníamos antes. Vemos deficiencias enormes en la construcción y en los diseños de estructuras de drenaje, que son las que provocan que en un invierno fuerte, ya sea por falta de mantenimiento o por subdimensionamiento de este tipo de infraestructura, tengamos fallas. Ese es el ejemplo de lo que ocurrió en la cuenca de Girón Pasaje, en donde una alcantarilla subdimensionada se desbordó y empezó a llevarse material. Lo que pasó en el río Malacatos, en Loja, con uno de los puentes que perdió y se erosionó justamente la base de una cimentación. Hoy ya lo estamos arreglando, pero son ese tipo de cosas las que vemos que está pasando, y más que nada el invierno refleja las falencias que se dieron ya sea en diseño o en construcción en su momento, y la falta de mantenimiento. ¿Qué se está haciendo al respecto para poder Bueno, cambiar hoy esta situación? normalmente tenemos 115 maquinarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas propias que están trabajando en sitio, pero aparte de eso hemos casi duplicado o más de duplicado, como 150 maquinarias alquiladas para poder atender la emergencia vial. ¿Por qué es importante? Porque la redundancia de máquinas lo que permite en un invierno como este, en zonas muy amplias, en donde llueve mucho, el problema que estamos teniendo es que hay muchos deslizamientos a cada rato, son frecuentes y son bastantes. Entonces, la máquina lo que permite es ir limpiando y habilitando el paso rápidamente. Hay esos casos, hay otros casos en donde el problema es un poco más grave y nos demoramos un poco más de tiempo y tenemos quizás hacer un contrato de emergencia para solucionar ese problema. Ese es el tema del puente, ese es el tema de la pérdida de la mesa en Chaguarpamba, en Loja, eh, o lo que ocurrió en la cuenca Girón Pasaje, por dar dos, tres ejemplos. ¿Eso no se pudo haber prevenido? A ver, sí, nosotros hemos trabajado en un sistema de prevención que incluye la adquisición de puentes Bailey y la instalación de los mismos en sitios estratégicos en donde teníamos identificado que podía haber problemas con avenidas con lluvias extraordinarias como las que estamos teniendo ahora. Solo para un contexto, este es el febrero más lluvioso, por ejemplo, en Guayaquil, para que la ciudadanía y los lectores expresos tengan una idea. Es el tercer febrero más lluvioso de la historia en 65 años. Después de 1983 y 1998, este es el siguiente febrero más lluvioso. Y así, en muchas partes del país estamos experimentando récords, o por lo menos top 5 de temporada invernal más lluviosa. Entonces, evidentemente, eso genera que sean lluvias totalmente extraordinarias y generan los problemas que estamos viendo. En ciertos casos se ha prevenido, lo de la Troncal, donde instalamos el puente Bailey que hemos ubicado en muchas zonas, y el presupuesto que se incrementó el año pasado del plan de conservación vial, que como una de sus componentes, no el único, pero uno de sus componentes importantes es limpieza de cunetas, alcantarillas, ductos, cajón y mantenimiento de infraestructura de drenaje, que son hoy las que están ocasionando problemas. Hay muchos problemas que tienen que ver con el invierno, que tiene que ver con esos deslizamientos de tierra. Uh-huh. ¿Se puede trabajar para que ya no ocurra esto o mitigar esto? Sí, mire, normalmente cuando uno proyecta una estructura nueva, una carretera nueva, hay un componente geotécnico que trata justamente con estos temas, que es que se decide a qué pendiente o con qué inclinación cortar y qué tipo de estructuras realizar para que no ocurra estos temas. Evidentemente, muchas carreteras que han sido construidas hace años, la técnica ha avanzado en esa materia y no necesariamente está cumpliendo con los estándares internacionales hoy en día. Hoy lo que tenemos que hacer es poco a poco ir cambiando eso con contratos de mantenimiento y con contratos nuevos en estas vías, pero aparte de eso, tener la maquinaria disponible para cuando ocurran poderlos limpiar. El problema está en aquellos casos en donde estos deslizamientos ocurren debajo de la vía y se pierde la vía. Esos son un poco más problemáticos que los que ocurren arriba de la vía y cae material o cierto material a la calzada, en donde de alguna manera con maquinaria lo podemos paliar. ¿Cuáles son las típicas soluciones ahí? Mover el cerro, mover la montaña hacia el cerro y crear la vía menos hacia el precipicio, si se quiere. Evidentemente eso tiene un costo que a veces es prohibitivo, no solo por los
las cantidades de material que hay que sacar y maquinarias que implica, sino también por un tema de expropiaciones, porque muchas veces hay predios ahí. Pero no es algo que no se puede hacer, es algo que tenemos que hacer planificadamente. Y lo otro que nosotros hemos visto que afecta muchísimo es el tema de las estructuras de drenaje. Y la infraestructura hidráulica del país en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en unos casos por falta de mantenimiento y otros casos por subdimensionamiento de ellas, nos está generando un problema grande. Nosotros estamos trabajando en un inventario que no había cuando nosotros lo encontramos. Por ejemplo, en la ruta del Espándilos tenemos cerca de 600 estructuras de drenaje que ya inventariadas, pero ese trabajo hay que hacerlo en toda la red vial estatal y tenemos 10.000 kilómetros de red vial estatal. ¿Es factible que se pueda realizar eso? Sí, hay que hacerlo, digamos, hay que empezar. Es lo más lógico que exista un inventario de toda la infraestructura que tenemos, desde la alcantarilla de 1 metro. Esa alcantarilla de 1 metro, por ser de 1 metro, no deja de ser importante respecto a un puente, porque ahí donde hay una alcantarilla de 1 metro, quizás debe de ser de 2 metros, o quizás debe de ser un ducto cajón, o quizás debe de ser un puente. Esos son la mayoría de los problemas que estamos teniendo cuando se pierden las vías, son estructuras de drenaje. ¿Y entonces se va a empezar a hacer ese tipo de trabajo? No, en todo el país. En todo el país las subsecretarías zonales y las direcciones provinciales tienen la obligación de empezar a hacer ese trabajo. ¿Ya se va a declarar en emergencia la red vial o no se tiene previsto eso? Sí, está declarada en emergencia. A raíz de la declaratoria de emergencia del COE, nosotros tenemos un acuerdo ministerial en donde justamente en las provincias afectadas se declara la emergencia y se aplican los procesos para poder contratar maquinaria de manera expedita, de tal manera que podamos solucionar los embates de la naturaleza que están afectando hoy. ¿Cuántas vías están cerradas actualmente? Hoy tenemos cerca de 5 vías cerradas, algunas en el oriente. La más importante, creo yo, es la de Huacharpamba, la vía que es el eje minero que va desde Loja, Catamayo, y de ahí coge hacia Chahuarpanda, Yedo Olmedo, Chahuarpamba, y baja a la provincia del Oro, que es una vía súper productiva para todo el eje minero. En Chahuarpamba tuvimos una pérdida en la mesa de la vía. Ayer justamente estuve en una videollamada por mucho tiempo tratando de ver qué solución técnica se le da. Vamos a entrar con maquinarias pronto, pero no es un tema de solo maquinarias. Ahí tendrán que incorporarse ciertos rubros adicionales que los vamos a tener que ejecutar para poder restablecer en muy poco tiempo esa vía. No quiero dar un plazo hoy, porque iban a hacer unos análisis y unas visitas técnicas el día de hoy, pero es una de las vías prioritarias que hoy tenemos cerradas. ¿Cuándo se tiene previsto ya dar solución a estas vías? Bueno, lo que le acabo de decir, digamos, estamos, a medida que se van cerrando las vías, la mayoría de casos se solucionan en cuestión de horas y se las habilita en cuestión de horas para el paso de los vehículos. Las soluciones definitivas, muchos de estos problemas que estamos habiendo van a gatillar algunos contratos de ejecución para poder solventar puntos críticos en algunas vías. Varios de esos, por ejemplo, ya los tenemos preparados para la Quinindé Esmeraldas, para la cuenca Girón Pasaje, que se está trabajando ahora, y otras vías más. Pero poco a poco tenemos que ir en las vías en donde hemos visto más problemas y quizás más puntos críticos por kilómetros, empezar a hacer contratos para saber qué tipo de trabajo se tiene que hacer en cada punto. Hoy estamos en algunos casos siendo reactivos, donde no pudimos ser preventivos. En otros casos en donde no nos han dañado funcionó por la prevención que hubo, pero estamos trabajando día y noche para poder dar paso lo más ágil posible, y los problemas que son técnicamente solucionables, dejarlos solucionados, y aquellos que implican un grado de complejidad un poco mayor, hacer las contrataciones necesarias para buscar la solución. ¿Se cuenta con el presupuesto necesario para eso? Sí, hoy no tenemos un problema presupuestario. Hoy estamos en el mes de marzo y tenemos el plan de conservación vial que dura todo el año. Hemos adelantado ciertas inversiones para eso. Hemos contratado con emergencia y movido y despriorizado ciertos proyectos a largo plazo para poder ahorita atender la emergencia. ¿Con cuánto cuenta de presupuesto? Bueno, hoy no tengo una limitante como tal. La emergencia va generando necesidades y las estamos cubriendo con nuestro presupuesto normal. Y hoy por lo menos 10, 15 millones ya vamos gastando y sabemos que se va a ir en temas relacionados a la emergencia. Pero eso no quiere decir que otros fondos que están disponibles incluso para reembolso por multilaterales no vayan a ser utilizados, y nuevos contratos a raíz de esta emergencia, ejemplo lo del puente o cosas que sean muy graves y que no puedan quedar de esa manera, las podamos contratar inmediatamente. Hay otros problemas, además de las redes viales, es las señaléticas, tanto horizontales como verticales. Hay muchas carreteras que no se notan ya las señaléticas horizontales,
unas verticales que ya están muy deterioradas, que no se pueden, ya no son reflectivas. ¿Por qué no se han hecho los cambios o los mantenimientos Bueno, en respectivos? ciertos casos sí se ha hecho. El problema es el deterioro de la red vial estatal que hace que, digamos, la percepción del ciudadano sea que no se ha hecho nada de eso. En muchos casos sí se ha hecho, pero sí, yo tengo como prioridad por lo menos trabajar en señalización. Hay veces que la gente te acepta que hayan ciertos daños en la vía si es que no impide tanto el tráfico vehicular, pero por ejemplo en las zonas interandinas en donde tenemos neblina, es casi un pecado no tener la señalización y estamos con un plan ambicioso de poder invertir en todo el país en señalización, por más de que, como le digo, sí se ha avanzado en este año. ¿Cuánto van a invertir? En señalización. Bueno, señalización, ahorita no tengo el número, le mentiría si le doy un número exacto sobre el tema de la inversión en señalización, pero de los rubros que tenemos normalmente en las carreteras, señalización es uno de los menos costosos, por así decirlo. Por eso es que le digo justamente que realmente es un pecado no tener señalizadas las vías cuando se lo puede hacer sin problema. ¿Y eso por qué no se lo ha hecho en el año pasado? Le estoy diciendo que sí lo hemos hecho en algunas vías, simplemente no se lo he hecho en los 10.000 kilómetros de red vial estatal que tenemos, pero sí se ha avanzado en algunas vías. La vía Guayaquil-Machala y la vía Comandá-Payatanga tiene puentes Baylis. ¿Por qué no se han reemplazado por puentes ya de hormigón o algún otro tipo de infraestructura? El contrato de la balonera Payatanga-Comandá sale a licitación el día de mañana, máximo el lunes. Ya es un proceso que está financiado con las CAF, son 50 millones de dólares, con un crédito de la CAF del 2019 que tenía unos proyectos en ejecución cuando nosotros llegamos y que estaban impagos. Hasta nosotros no solucionar esos problemas, no podíamos avanzar con la licitación de los dos proyectos remanentes. Uno de ellos es la Narupa-Guataraco-Coca, que ya está contratada y ya se está trabajando en el oriente, es una conexión importantísima entre la zona más productiva y generadora de riqueza en el país, el nororiente ecuatoriano con la sierra. Entonces ahí estamos trabajando fuertemente. Y esa obra estaba con un presupuesto de referencial de 38 millones, se la terminó contratando con 30 millones, los 8 millones restantes se los vinculó a la balvanera Payatanga-Cumandá. Hoy en esa vía, que yo me atrevería a decir es la vía más dañada del país, vamos a invertir 50 millones de dólares. Aparte de eso, vamos a invertir 20 millones para el puente Cornelio Dávalos. Ahí estoy escuchando que el alcalde dice que no se ha hecho nada por tiempo y él sabe perfectamente el estado del proyecto. Nosotros firmamos el convenio de crédito con la CAF para ese proyecto en junio. Hemos preparado los pliegos, se está trabajando en todo para poder sacar el puente y la balvanera Payatanga-Cumandá. Dos obras que son vitales para... ¿En qué tiempo prevén que ya esté jugando? Bueno, a ver, la licitación de la balvanera Payatanga-Cumandá, que es la crítica, el puente es importantísimo y hay que ejecutarlo y lo vamos a hacer, pero sale hoy por plazo para calificación de ofertas y todo son aproximadamente 60 días y de esos 60 días ellos, digamos, el oferente que gane va a tener que presentar pólizas y con las pólizas se firma el contrato y se arranca inmediatamente. ¿Y Guayaquil-Machala? Guayaquil-Machala es una vía sumamente importante, ahí estamos en un arbitraje, pero es una decisión del presidente Noboa y mía particularmente de poder entrar este mes a trabajar en esa vía. En ese arbitraje estamos trabajando con dos opciones que hoy no las quiero mencionar porque justamente se están desarrollando mientras hablamos ciertos temas dentro del arbitraje y decirlo sería quizás algo que perjudique las decisiones que vayamos a estar tomando. ¿Se ha contemplado ampliar esta vía? Sí, justamente para eso es que queremos tener el control de la vía, para ampliarla. A 4 carriles en los sectores que está a 2, para ser preciso, porque hay ciertos sectores que están a 6 y quizás en un futuro se puede pensar a 6, pero hoy queremos como prioridad subir a 2 carriles lo que está a 4 carriles lo que está en 2. Otra de las vías que también están muy dañadas es la Bernaza-Baba y señalan quienes ¿Cuál, la Baba Tres Marías, perdón? La que sería, para ir rumbo a Payatanga, desde Salitre va a Bernaza y Bernaza va a Baba. Bernaza, sí. Y dicen justamente que ya tienen posiblemente ya como 2 años esta vía dañada. ¿Por qué no se ha intervenido en esto? Bueno, ahí hicimos un convenio justamente con la prefectura del Guayas, en donde ellos iban a hacer los estudios. Esos estudios fueron recibidos esta semana para saber las intervenciones que hay que ejecutar. Me parece que es un presupuesto de 17 millones de dólares y lo estamos evaluando. No habría ningún problema y ahorita con los diseños podemos priorizar ese proyecto. Es una vía súper importante porque une 2 capitales de provincias sumamente importantes y lo estamos evaluando. Aparte de esto,
Se está pensando en que también debido a todos estos daños de viales, estas vías tengan que ser concesionadas o el Estado bien pueden seguirlas administrando. No, tenemos un plan ambicioso de APPs. Nosotros aprobamos la Ley Económica Urgente número 1, que en su capítulo 3 contemplaba el libro de las alianzas público-privadas. Esa ley fue aprobada por mayoría y a partir de ahí hemos incorporado algunos proyectos viales en el esquema de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. En general creo que hay 16 proyectos, de los cuales 2 son hidroeléctricos, uno es portuario, 2 son portuarios, 1 es aeroportuario y el resto son viales. Tenemos la Manta Quevedo, la Pedernales Cojimíes, Montecristi La Cadena, Pifollé Baeza, Loja Catamayo, todos con avances importantes, pero hay que decir que el ciclo de proyecto de una APP es grande, entonces nosotros no estamos esperando a que ese ciclo se termine para poder hacer inversiones en esas vías. Por ejemplo, la vía Juján-Buena Fe, que es el eje vial Guayaquil-Quito, es parte del eje vial Guayaquil-Quito, está dentro de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas trabajándose en una estructuración para concesión para APP, pero al mismo tiempo estamos trabajando en obra, ampliando a 4 carriles 20 kilómetros y haciendo carriles de rebasamiento en el resto de la vía para poder solventar en algo y restarle la inversión inicial a esa APP, de tal manera que financieramente sea más atractiva a los inversores privados que necesitamos que vengan. ¿En qué fase se encuentra ya la construcción del quinto puente? La construcción del quinto puente se trabajó, tiene 2 cosas que están sucediendo en paralelo, ¿ya? Pero le quiero contar un poco todo lo que hicimos. Cuando nosotros llegamos, habían estudios desactualizados, eran del 2009 los estudios que contemplaban oficialmente, y habían por lo menos 5 o 4 procesos fallidos sobre el quinto puente, ¿ya? Entonces, nosotros primero trabajamos en una actualización de diseños. ¿Por qué era importante la actualización de diseños? Para tener un marco referencial y para tener el estudio de tráfico actualizado. ¿Por qué es importante el estudio de tráfico actualizado? Porque el estudio de tráfico tiene que contemplar 2 cosas que son importantes. ¿Qué pasa en una obra nueva cuando yo la coloco con el tráfico? Esa es una cosa. ¿Qué número de vehículos pasarían si es que yo solo coloco el quinto puente? Y de ahí, ¿qué número de vehículos dejarían de pasar si es que yo empiezo a cobrar peaje y la magnitud del peaje varía? Entonces, ese análisis de sensibilidad no se había ejecutado y ese era el corazón del problema por el que fallaban las licitaciones anteriores, porque no daban los números. Entonces, hoy ya tenemos el estudio de tráfico actualizado y con la primera corrida financiera que hicimos directamente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos dimos cuenta de que se iba a requerir un aporte estatal. Entonces vino la decisión de, con esos diseños terminados, entregar en convenio con la Prefectura del Guayas las vías de acceso al quinto puente, el tramo 4 y el tramo 5, que tienen una inversión de $120 millones, 22 kilómetros de vía, 2 puentes, sobre el río Bulubulu de 250 metros y el sobre el estero Mojahuevo de 50 metros. Y tenía presentación hacerlo con la Prefectura porque vinculaba a las vías delegadas. Entonces, estamos hablando de juntar la Durán-Tambo, la Durán-Boliche y bajar a Taura. Y estamos hablando de Taura mismo ir al eje este-oeste, a la E25, que es la vía Guayaquil-Machala. Esas obras ya se están ejecutando con la Prefectura. He recibido un informe de la prefecta el día de hoy, que lo voy a revisar, el día de ayer, que lo voy a revisar minuciosamente para ver cómo se ha avanzado en tema de expropiaciones y en tema de obras, porque yo estaba un poco preocupado por el avance del mismo. Nosotros ya hemos, de estos 120 millones, desembolsado 35 millones de dólares a finales del año pasado y en ese sentido se está avanzando con ese tramo 4 y tramo 5. Al mismo tiempo, como le comentaba, el quinto puente también consta en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas para que con este estudio de tráfico se haga una estructuración financiera que redunde y que termine y que resulte en una licitación internacional para hacer el resto del proyecto. ¿En qué tiempo se prevé que el país cuente con este quinto puente? Miren, nosotros queremos dejar licitado eso y adjudicado este año. Ese sería el propósito nuestro, de poder dejar a finales de este año o a más tardar a inicios del próximo adjudicada la APP. El planeamiento de la construcción de la vía Guayaquil-Quito, la nueva vía, ¿cómo va? Le acabo de decir, es la Juján Buena Fe, que nosotros le estamos interviniendo desde Babahoyo a Buena Fe. Desde Babahoyo a Buena Fe hay cerca de 120 kilómetros, nosotros estamos invirtiendo $50 millones, de los cuales parte de ellos se van a utilizar en ampliar de Babahoyo hacia el norte a 4 carriles, son 20 kilómetros hacia el norte a 4 carriles,
Y desde esos 20 kilómetros hacia Buena Fe, que hay aproximadamente 70, 90 kilómetros, vamos a tener 4 zonas de carriles de rebasamiento. Es 4 zonas a 4 carriles para que en una vía muy transitada se pueda rebasar en ciertas zonas y no estar atascado en los 2 carriles usuales que hoy tiene la vía. Evidentemente el plan es con la APP migrar a 4 carriles en todo su trayecto y desde Wuhan hasta Buena Fe. Listo, ministro. Muchas gracias por este tiempo para Con Expreso. Muchas gracias, Juan.